Gustavo. ¿Cómo le va, diputado? ¡Qué sorpresa! Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar aquí. También me crucé con amigos en el pasillo que los invitamos a que fueran al despacho 215. Lo apretaron de esquina peligrosa. Ahí un saludo para mi hermano. Un saludo para... que vayan al despacho 215, así hacemos un streaming en el propio despacho del anexo. Bueno, a ver, Bernardo, que no se pongan de vivos de esquina peligrosa. Vamos todos a hacer vamos todes al Parlamento. No nos roben a Gustavo. Bueno, de que vamos a empezar por lo primero, ¿no? Yo, te conté, me fui de viaje, volví, el presupuesto, ¿qué pasó? Bien. Contanos. Sí, es una instancia muy importante que es cubierta por los medios de comunicación, con muchas entrevistas a los señores diputados y luego a los señores senadores, también a los miembros del Poder Ejecutivo, los diferentes ministerios, servicios descentralizados, entes autónomos, en fin, mucha gente hablando del presupuesto. Pero se dicen pocas verdades con respecto al presupuesto. Normalmente se miente mucho con respecto al presupuesto. Y nosotros, que es la primera vez en nuestra vida que podemos interiorizarnos profundamente del presupuesto, cumplimos con revelar las verdades que están detrás de bambalinas, que están detrás del presupuesto. Yo lo he dicho en otros medios de comunicación y me complazco en repetirlo en este medio de comunicación. El presupuesto, que es un plan estratégico quinquenal, es una imposición extranjera. En realidad se confecciona conforme a los condicionamientos de una gran parafernalia, es decir, un conjunto de instituciones extranjeras a las cuales estamos sometidos. Son ellas las que determinan en un porcentaje elevadísimo la distribución del dinero público. Son ellas las que determinan prácticamente todas las exenciones tributarias que se conceden a través del presupuesto. Esto es muy grave. Esto relativiza el concepto de democracia, el concepto de república, el concepto de libertad, el concepto de soberanía, el concepto de independencia y el concepto de autogobierno. Y nos torna, en todo caso, en una verdadera colonia. Es grave, por supuesto, esa situación, y es necesario que el pueblo lo sepa. Esto está absolutamente avalado, confirmado, respaldado por lo dispuesto en el decreto 295/2019. Es un decreto que establece que este plan estratégico de desarrollo, este plan quinquenal, este presupuesto, debe hacerse conforme al contexto normativo que establece la Agenda 2030. Consecuentemente, el presupuesto es la adecuación, es la objetivación, es la bajada a tierra de la Agenda 2030 para el Uruguay. Eso está, vuelvo a repetir, totalmente reconocido, estipulado, reglamentado por el decreto 295/2019. Vale decir, no es un capricho del doctor Salle, no es una elucubración antojadiza del doctor Salle, sino que es derecho positivo vigente. En segundo lugar, y complementando lo dicho, hay otro documento
que es sumamente importante y que no lo menciona ningún gobernante ni ningún legislador, excepto los legisladores de Identidad Soberana, Nicole Salli y Gustavo Salli, que son los informes voluntarios que debemos elevar, y ahí surge un tanto una contradicción conceptual entre voluntario y deber. En realidad ellos ponen como nomen iuris reporte voluntario de cumplimiento, pero en realidad no es voluntario, es una obligación, y es la obligación que tiene el Estado uruguayo de reportar, de informar a la ONU el cumplimiento efectivo de la Agenda 2030 en los diferentes incisos presupuestales. No hay la más mínima duda entonces que el presupuesto es una imposición foránea, es un sometimiento, y es un sometimiento que además está plena y detalladamente controlado por quienes nos tienen sometidos. Bien, para entender un poco, ¿no? Pero la ONU no nos gobierna. Sí, bueno, no gobierna. Pero ¿y los países que no son parte de la ONU? No hay prácticamente países que no sean parte de la ONU. Pienso que puede ser Corea del Norte y algún otro país. ¿Y quiénes son? Como funcionaria pública he hecho informes para Naciones Unidas, que decís, bueno, un simple informe de, por ejemplo, qué prácticas deportivas utilizan un informe que he hecho, por ejemplo, las prácticas deportivas que utilizan en su tiempo libre las personas con discapacidad, que tenía con una compañera, ninguna, no, sí, pero una vez al mes, no, ninguna. Es como que hay un mandato que hay que, sí, es verdad, hay que Tú poner. Lo estás cumpliendo. Sí, es verdad, Vos estás es real, dando es real. testimonio fiel en la práctica y sin que estuviéramos combinados de lo que yo estoy diciendo. Tú tuviste que hacer un informe. Sí. Ese informe es de acuerdo a imposiciones que surgen de la Agenda 2030 y se plasman en el presupuesto, como una obligación del inciso. ¿Vos en qué área prestás funciones? Yo trabajo ministerio? en discapacidad. ¿Pero qué ministerio? ¿O qué? En el MIDES. En el MIDES. Bueno, vos hiciste un informe para que el MIDES informe a la ONU cómo está cumpliendo el presupuesto. Vos sos la prueba fiel de lo que acabo de decir. Ahí va. Por eso, ahí va. Yo en realidad preguntaba, que la ONU preguntaba como para saber, o No. en realidad no sabía Sí. de temas presupuestales. La ONU Pero pregunta para saber si estás cumpliendo con el presupuesto confeccionado de acuerdo a la Agenda 2030. sabemos que muchos funcionarios públicos están los contratos BID. ¿Esos contratos BID tienen algo que ver con ONU? No. Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los bancos que forman parte de la parafernalia, es decir, del conjunto de instituciones internacionales que utilizan los mega ricos del mundo para dominar y someter a los países. Porque en realidad, vamos a contarle a la gente que está bueno, me encanta que cuando venga Salle porque me hace como razonar. Lo que pasa es que cuando tenemos un gobierno nuevo es, bueno, nosotros tenemos un montón de funcionarios públicos, si bien no entran funcionarios nuevos, a través de estos contratos con estos proyectos BID, entran durante los gobiernos de turno estos funcionarios. Y nosotros los funcionarios de hace 25 años, ¿qué hacemos? Tomamos mate, por ejemplo. Bueno, en ese caso tenemos una práctica de corrupción, porque si vos me decís que se contratan funcionarios por medio del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay que pagarlos, porque son préstamos que hay que pagar, y tenés una plantilla de funcionarios presupuestados que podrían cumplir esa misma función, de hecho se les paga y no la cumplen, hay una duplicación de personal para una misma función. Pero eso hace 20 años que pasa. O más. Pero bueno, es una de las tantas formas en que el Estado uruguayo saquea al pueblo uruguayo. El Estado uruguayo saqueando al pueblo uruguayo, lo cual es muy frecuente. Sí, y es la manera, en realidad que es como que mi hipótesis, después de que yo creo que he perdido mucho el tiempo ahí, creo que me han cortado un poco la carrera también, siempre me voy a lo personal, pero es que como que no del Estado mismo no te deja trabajar.
porque siempre meten a su gente y entonces el empleado público va quedando como dejado de lado, ¿no? Bueno, insisto, esa duplicación de personal, que es un costo para el país, lo paga el pueblo, porque el Estado normalmente depende de la recaudación impositiva, de la recaudación tributaria, más allá de que hay empresas del Estado que son superavitarias, como es el caso de UTE, como es el caso de ANCAP, como es el caso de Antel, y que son superavitarias porque en realidad manejan precios políticos, es decir, el precio del producto o del servicio que prestan se fija para que efectivamente sean superavitarias. Es lo que se llama un precio político en función de tener un monopolio sobre la venta del servicio o de el objeto que comercializa. Con respecto a todas las reuniones que han tenido las comisiones, ¿no? Previo a las votaciones hay un desfile de gente, ¿no? Sí, muy bonito, sí. ¿Alguno que quiera destacar o que le haya yo lo llamado que la quiero atención? destacar es, ¿tú has ido a un circo alguna vez? Sí, sí. Viste que hay distintas funciones. Sí. Primero aparece el payaso con la nariz roja y tira, hace... Anda en la bicicleta. Anda en la bicicleta, hace malabares. Después viene, por ejemplo, una sesión de trapecistas. Puede venir una sesión de motoqueros adentro de esa esfera de la muerte que le llaman. Distintas funciones para la tribuna. Bueno, eso es lo que sucede con el presupuesto. Hay todo una mise en scène, una teatralización con distintos personajes, ministros, legisladores, sindicalistas, y todos forman parte del ¿qué? De la función. El presupuesto vino impuesto. Esto es la función. Se le ha quitado. ¿Qué pasa con la universidad, por ejemplo? No, el presupuesto es a ver, si tú quieres analizar inciso por inciso, te tengo que decir que hay una regla general. El presupuesto es un presupuesto miserable. Es un presupuesto pensado por y para las corporaciones. Y esto es muy importante. El presupuesto lo elaboraron los técnicos de las corporaciones, de las instituciones internacionales. La OCDE, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, la UNESCO, la UNICEF, porque hay muchos componentes. Hay componentes de carácter ideológicos, axiológicos. El presupuesto es más que un tema de dinero. Es un tema ideológico, es un tema ético, es un tema económico, es un tema financiero, es un tema, por ejemplo, vinculado a las bases filosóficas. La base filosófica, por decirlo de alguna manera, o estratégica de este presupuesto es el cambio climático. Todo tiene que girar en función de una creación, de una estructuración pseudocientífica, diciendo que hay un cambio climático por culpa o como consecuencia de la actividad del ser humano sobre la naturaleza. Nadie discute que la actuación del ser humano sobre la naturaleza genera, efectos, transformaciones. Pero esto es distinto. Esto es un conjunto de científicos bien pagados por la élite que dicen los grandes cambios, los cambios catastróficos que estamos experimentando son culpa del comportamiento humano. Y hay otro conjunto de científicos no ensobrados que dicen no. Efectivamente, el ser humano genera cambios en la naturaleza, pero estos cambios radicales, de naturaleza catastrófica, como se le endilgan, no son causados, no son el efecto inmediato del comportamiento humano, lo que se llama cambio climático antropogénico, cambio climático generado por las costumbres del ser humano. Dicen, no, esto no es así. Son cambios que se van dando cíclicamente por diferentes razones
superiores o diferentes al comportamiento humano. Bueno, es la historia de la Tierra, ¿no? El Eoceno, el Pleistoceno. Correcto. Correcto. El último gran glaciar. Correcto. Pero, ¿qué podemos desarrollar? Si vamos a algún punto, como para que la gente entienda... Se le recorta dinero a la educación para darle exención tributaria a las grandes corporaciones. No se contratan 40 maestras para niños con discapacidades que están en clases comunes para poderle dar carreteras a UPM. 5.200 millones de dólares más gastados en carreteras para los trenes de UPM. Por ejemplo. Ahí va, eso es lo que nos interesa. Estamos obligados a destinar mucho derecho para difundir, estamos obligados a distribuir mucho dinero, debí decir, y no derecho, estoy con el tema de Cardama todo el día, con derecho, mucho dinero para la ideología de género, para difundir el constructo intelectual de carácter totalmente acientífico que contradice la realidad objetiva, tangible, que es la ideología de género. ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los 4 pilares fundamentales de este presupuesto. Desarrollar todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Está impuesto en la educación, se resignan recursos de materias curriculares muy importantes, como matemática, por ejemplo, idioma español, para pasar a difundir y generar un erotismo, una enseñanza totalmente prematura en criaturas que psicológicamente no están preparadas para ese tipo de enseñanza, que es todo lo relativo a la vida sexual, a la sexualidad. Eso es una imposición de la UNICEF y de la UNESCO. Hay una tendencia, un sesgo para ir normalizando a mediano plazo la pedofilia, es decir, las relaciones sexuales entre el niño y los mayores, siempre y cuando medie consentimiento. Se va promoviendo, yo no digo que se esté instalando ya, pero se está promoviendo, hay un proyecto a largo plazo de que existiendo consentimiento del niño, sin importar la edad, las relaciones sexuales con un mayor serían totalmente legales, admitidas, normalizadas. Cualquiera sea la edad. Repito, no importa. 3, 5, 4, 2, no importa. Como el siglo pasado, no el anterior. Como lo que sea, no importa. Como lo que sea. Lo cual resulta una perversidad improponible. Pero es lo que viene en la Agenda 2030. Y el único diputado, o mejor dicho, los únicos 2 diputados, aunque yo hago más hincapié que mi hija Nicole en este tema, es Identidad Soberana. Otro punto que le haya llamado la atención. Todo me llama la atención. Tendría que hablarte de todo el presupuesto. Todo el presupuesto es un presupuesto que tiende a la instalación de un nuevo orden mundial, lo cual está absolutamente confesado, a un gran reseteo, a cambios paradigmáticos existenciales. ¿Qué son cambios paradigmáticos existenciales? Cambio en la forma de vivir, cambio en las costumbres, cambio en lo que tiene que ver con la alimentación, la vestimenta, los hábitos, las costumbres, los usos sociales. Todo eso va rumbo a un cambio. Y para bien o para mal. ¿Hacia dónde se enfoca? A una tiranía orwelliana, control total y absoluto. Por ejemplo, en el presupuesto se prevé la incorporación, o hay una tendencia que prevé la incorporación de la moneda digital de Banco Central como forma de medio de pago. Esto es muy importante, porque esto es la esclavitud financiera total y absoluta. En este momento tú tenés tu monedero y yo tengo mi billetera. En un periodo muy breve, no van a pasar 5, 6 o 7 años, la tarjeta, las monedas, los billetes, todo eso estará prohibido.
será sustituido por el sistema de pago digital denominado CBDC, por sus siglas en inglés, moneda digital de Banco Central en español. Tú, en lugar de tener un monedero de cuero o de plástico, vas a tener un monedero virtual en el Banco Central. El monedero de Carolina será entonces un software en el Banco Central. Cuando tú cobres tu salario, no te van a pagar ni en la tarjeta, ni te van a pagar con monedas, ni con billetes. No, va a ser un asiento contable en tu ficha, en tu monedero virtual. Vas a tener en tu haber del monedero virtual la suma equivalente a lo que cobras. Cuando quieras comprar una bebida cola, que veo que te gusta, pese a que es muy mala y te hace daño para la salud, vas a ir al almacén y el almacenero va a tener también su monedero virtual en el Banco Central. Entonces tú le vas a comunicar al banco que le pase tanto dinero equivalente al refresco que tú contaste al monedero virtual del comerciante. Una transferencia. ¿Cómo? Una transferencia. Va a ser todo por transferencias virtuales. Todo va a estar subsumido entonces en un software del banco, que es un software programable. Entonces el banco puede, por determinados motivos, como por ejemplo disminuir el efecto invernadero del erupto y los gases de las vacas, que haya menos vacas en el Uruguay. ¿Cómo lo hace? Bueno, como esa moneda es programable, te puede llegar a decir lunes, martes, jueves, sábado y domingo, las transferencias por compra de carne no se hacen. Entonces tú vas a la carnicería, querés comprar 1 kilo de asadito el domingo y el carnicero te dice, no nos permiten efectuar la transferencia, no te puedo vender la carne. Entonces tú, en lugar de comprar carne, te compras pasta y te haces unos sorrentinos de queso con nueces. ¿Pero qué significa eso? La disminución de la compra de carne. Y eso afecta al mercado. A menor demanda de carne, el productor va a estar menos incentivado. Va a haber menos hacienda, va a haber menos vacas, va a haber menos eruptos y gases, pero va a haber menos productores rurales. Se va a afectar el Producto Bruto Interno del Uruguay. Se va a afectar la cantidad de ganaderos, de obreros o de peones rurales. Se va a afectar los frigoríficos, se va a afectar el transporte. En una palabra, a través de la moneda digital de Banco Central, manejan la economía doméstica y la economía nacional. Ejemplo de los Simpson, hace 30 años atrás, cuando Homero Simpson dice, a través de la vacuna de la gripe, el gobierno de Estados Unidos controla nuestras mentes. Entonces yo le pregunto a Salle, ¿qué quieren hacer con todas estas películas que terminan pasando las cosas? Bien, lo primero que quiero mencionar es que todo ese material, digamos, audiovisual, no es espontáneo, no es inocuo, sino que responde precisamente a una estrategia. Esa estrategia es urdida por los grandes laboratorios psicosociales de control, de manipulación mental, que los hay, muchos. Destacan, por ejemplo, siempre lo digo, el Instituto Tavistock de la Corona Británica, destaca también la Universidad Hopkins, el Instituto de la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Stanford. Son todos institutos solventados por la élite, con la finalidad de manipular, de dominar el pensamiento y la acción de los seres humanos. Utilizan a través de los medios de comunicación, del cine, la propaganda, lo que se llama el primado negativo y el primado positivo, que en realidad son formas de reacción del psiquismo humano respecto a un estímulo muy, muy fuerte, muy impactante. Entonces, tanto el primado negativo como el primado positivo lo que buscan es la preparación psicosocial de las masas para la realización de cambios
de cambios normalmente paradigmáticos, cambios en la forma de vivir. Van preparando, en una palabra, al individuo. Van normalizando primero ponen de manifiesto determinado tipo de conductas que prima facie el individuo las toma como repulsivas, intolerables, impresentables. Pero su reiteración, la discusión, sobre todo son conductas tabú. La discusión de la misma, el ponerla sobre la mesa, comienza a cambiar los efectos psicológicos sobre ese tipo de paradigma. Por ejemplo, vamos a pensar en la reciente ley de eutanasia. Podríamos pensar también en el tema del aborto. Comienza, precisamente, vamos a pensar en la pedofilia, que lo acabo de decir, las relaciones sexuales entre niño y mayor. Se pone sobre la mesa. Y al principio genera una reacción muy fuerte en contra, pero también genera el debate. Y cuando genera el debate, da la posibilidad de que exista quien comience a argumentar en defensa de ellas. Y ya solamente el hecho de que se debata y que haya posiciones que lo defienden, ya es un cambio importante. Y así, a lo largo del tiempo, llega un momento, con el apoyo de la parafernalia, de la ética, de la élite, esos cambios comienzan a aceptarse e instalarse y a normalizarse y luego a legalizarse y luego a potenciarse. Nosotros tenemos un ejemplo. En el Código Penal se bajó la edad de la violación. La violación ope legis se producía a los 15 años. Por modificaciones legislativas ahora se bajó. Se bajó a 12 años, si mal no recuerdo, porque hace un tiempo que estoy fuera de la materia penal. Entonces ahí tú tenés que entonces una relación sexual de un joven o un adolescente de 12, 13 años con consentimiento probado, no es violación. Pero eso puede bajar. Y de hecho la pedofilia lo busca bajar. Y de hecho hay movimientos como el movimiento Rambla a nivel de los Estados Unidos, muy financiado por los megarricos. Los megarricos tienen una tendencia a la pedofilia, a las relaciones entre niños y mayores. Tú lo podés ver, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Epstein, que tenía una red de menores para satisfacer la lascivia de los megarricos, entre ellos, por ejemplo, el príncipe Andrés, Bill Gates, Bill Clinton, y así una lista enorme de megarricos. Entonces, se busca ir normalizando, aceptando y luego legalizando conductas que en determinada etapa de la vida cultural, de la vida axiológica, ética, moral de una sociedad son inaceptables, para lograr el cambio y que con el pasaje del tiempo se tornen no solamente aceptables, sino ya difundibles, normalizadas. Hay películas, por ejemplo, y hablando de la eutanasia, hay una película, no recuerdo el título, y si cuando describa el guión, si alguien lo recuerda, por favor que mande el nombre de la película. Se trata de una sociedad donde la vida del individuo estaba programada y era a término. Y entonces en la muñeca tenía un reloj biológico que decía cuánto tiempo más de vida le quedaba. Creo que inclusive, si mal no recuerdo el guión, era comercializable. Había forma de transferir el tiempo de vida de un ser humano a otro. Bueno, con la eutanasia estamos en los albores. Estamos en en la etapa... El precio del mañana. Ah, mira vos, ahí lo encontraste. El precio del mañana. Muy bien. El precio del mañana en buena medida es un
primado negativo, pero que ya lo tenemos en alguna medida comenzando a operar realmente sobre terreno con la eutanasia. Porque la eutanasia se concibió de una forma muy amplia. Se concibió con respecto a enfermedades crónicas. Y enfermedades crónicas hay muchísimas. Y no es lo mismo enfermedad crónica que enfermedad terminal. Yo puedo tener una enfermedad crónica y no estar en una fase terminal. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero bueno, ya vemos que ustedes saben que las tendencias malthusianas de la élite son reconocidas y están totalmente ratificadas y potenciadas. La teoría malthusiana parte de la base de que el planeta no tiene los recursos necesarios para la superpoblación y que por lo tanto hay que promover políticas de despoblación. El aborto es una política de despoblación, la eutanasia es una política de despoblación, la pandemia es una política de despoblación, las inoculaciones con efectos letales es una política de despoblación, la guerra es una política de despoblación y finalmente la eutanasia, si no lo dije, es una política de despoblación. Normalmente hay que buscar edulcorar, engañar para instalar esa agenda de la muerte. Entonces hay que darle una propaganda positiva. Hay que darle un relato positivo. Eliminar al niño en el vientre de la madre, de forma premeditada, en realidad es un infanticidio premeditado y alevoso, pero se le presenta como agenda de derechos. Agenda de derechos. Derecho a matar al niño en el vientre de la mujer. Yo sé porque me lo han preguntado en medios de comunicación. Bueno, pero el caso de la niña violada, el derecho que tiene a no parir a una criatura que es fruto de una actividad traumática, verdaderamente condenable. Son los menos. Es el 0,001%. Y vos, para un efecto negativo, para una situación negativa, el remedio es una situación más negativa todavía, que es matar. Cuando hay soluciones alternativas sin matar, por ejemplo, que se produzca el parto, pero que esa criatura sea derivada a una familia adoptante. Por ejemplo, no tenés necesidad de matar, la niña no tiene por qué enfrentar esa situación traumática, de tener que convivir sabiendo que es el fruto de una situación no querida, y no tratás de paliar las consecuencias de un acto negativo con otro ontológicamente más negativo, más radical. Pero me refería a un caso muy, muy particular, que además se me puso en polémica en el bar, ¿verdad? En la que yo no argumenté de esta manera, porque además te hacen preguntas todos juntos, no es tan reflexivo como lo que estamos haciendo actualmente, pero aprovecho a mencionarlo ahora. Pero vamos a otro tipo de ejemplos de la agenda de la muerte, como son, por ejemplo, la pandemia, las inoculaciones, la guerra, que no tienen explicación y sin embargo se promueven, permanentemente se promueven. Nos tienen que tener sometidos a una situación traumática, permanente, de terror, de estrés, se llama doctrina del shock, es ampliamente estudiada por diferentes psicólogos, psiquiatras, políticos. Hay un libro de Noemi Klein que se llama La doctrina del shock. ¿Por qué nos tienen que tener permanentemente asustados y aterrorizados? Porque estando aterrorizado, el cerebro hace trabajar más las áreas instintivas que las reflexivas. Entonces perdés espíritu crítico, perdés reflexividad, es decir, tendencia a la reflexión, al análisis. Se obnubila la parte reflexiva o crítica y surge la instintiva, la de tener una respuesta, una reacción rápida para solucionar el tema. Bien, esa es la situación que estamos viviendo, por eso estamos permanentemente en todos los medios de comunicación sufriendo el sobreestímulo de los elementos traumáticos.
catástrofes, guerras, muertes, homicidios, rapiña, y vos estás permanentemente tensionado, obnubilado por ese estrés. Es una técnica que se utiliza por parte de la élite en medio de una guerra típica, guerra de quinta generación que se llama, que es la guerra que tiene como teatro de operaciones el psiquismo humano, el cerebro humano. Estamos en una etapa crucial del desarrollo de la neurociencia. Es la etapa que nos va a conducir al sometimiento no solamente por manipulación externa, sino también el sometimiento por manipulación neurocientífica interna. Vos me hablabas de los chips, del chipeado. En realidad ya se está en condiciones por la nanotecnología para llegar a lo que hemos hablado hace mucho tiempo, neuromodulación. Es más, el diputado Goñi, amigo del científico Rafael Yuste, español, empleado de la DARPA, de la agencia especializada del Pentágono en programas de avanzada en materia militar, tiene en carpeta un proyecto de ley de neuroderechos para regular la neuromodulación. La neuromodulación puede incidir de manera directa en todo tu proceso psíquico de análisis y de memoria, de archivo de memoria. Puede inclusive hackear tu archivo de memorias, manipularlo y alterarlo. Bueno, ahora hay un método anticonceptivo de chipeado. No entiendo cómo se meten un chip adentro del cuerpo. Yo no me metería ningún chip adentro de mi cuerpo. Me da hasta como impresión. Gustavo, no te quiero dejar de preguntar. No lo tenía como en la cabeza para preguntarte, pero no te quiero dejar de preguntar. Es un tema que me seduce mucho, cómo las guerras se ponen de moda y se politizan, porque el otro día vi un fragmento, no miro por temas de salud mental informativo, no miro, sí escroleo en el celular y miro las redes sociales un poco, y ahí vi un poco de fragmentos, el tema de Palestina, que si bien no entiendo, no estuve en el terreno, no soy una experta de lo que está pasando en Palestina, sí sé mucho sobre el Congo, lo que sigue pasando y sigue muriendo gente de todos los días, pero como ese fanatismo tan grande, quiero que me hagas un análisis porque entiendo que sabes un montón de todo, de los temas internacionales. Quiero que... Geopolítica. Sí. Bueno, obviamente que no nos vamos a remontar a los aspectos históricos de la creación por parte de la corona británica y de la dinastía judeo-sionista Rothschild del Estado de Palestina. Es una creación fruto de una conspiración británica, sionista, masónica, usurpando, arrebatando por medio del Imperio Británico un territorio a una población que estaba allí instalada y que se ve forzada a aceptar una ocupación totalmente ilegal basada en un texto totalmente controversial como es la Biblia. Un texto producto además de la creación y de la escritura humana. Que quede muy claro eso. Entonces, en función de esa imposición imperialista británica, se crea por la fuerza la ocupación y el surgimiento del Estado de Israel. Y a partir de ese momento, por supuesto, comienza una lucha de quienes estaban en el territorio contra el ocupador, contra el usurpador. Y ahí surge la lucha entre palestinos y sionistas. Bien, en esta etapa, llegando a esta etapa, tenemos que decir que vía Qatar, el Mossad, el servicio secreto del ejército terrorista israelí, financia una facción de palestinos para
implantar la estrategia ancestral ya del maestro chino Sun Tzu, divide y reinarás, que lo toma la corona británica y lo toma cualquier estratega militar, divide y reinarás. Y entonces para dividir a los palestinos se crea la facción de Hamás, que es opositora a la OLP de Yasser Arafat, y de esa manera entonces, al quebrar la resistencia palestina, avanzan los planes hegemónicos y usurpadores del Estado terrorista de Israel. Es así entonces que Israel fomenta el ataque terrorista del 7 de octubre de hace 2 años atrás, lo conoce, lo permite y lo potencia. Lo potencia como trasladando un concierto juvenil muy próximo a la franja de Gaza. Lo potencia después que se produce el atentado terrorista de Hamás, un atentado terrorista de bandera falsa, mediante el ametrallamiento con helicópteros a los propios judíos israelíes, muchachos. Cosa de causar mayor estragos y por lo tanto justificar la posterior reacción, la que estamos viviendo hasta el momento, que será una reacción genocida de eliminación sistemática del pueblo semita palestino, uno de los principales actos de genocidio antisemitas, una de las principales políticas antisemitas, llevadas adelante por individuos que no son semitas, que son házaros, como es el gobierno de Israel, Netanyahu y los ministros, sobre todo el ministro de Defensa, que es un criminal sin precedentes. ¿Cuál es el proyecto? Que, bueno, es la total ocupación por parte de Israel de un territorio estratégico, gasífero, porque las zonas del Mediterráneo próximas a Gaza es una zona de reservorios gasíferos, y es un proyecto inmobiliario llevado adelante también por la élite angloamericana prosionista, como lo son Donald Trump, su yerno Kushner, Blinken además increíblemente fue secretario de Estado del gobierno de Biden, pero tiene intereses conjuntos con Donald Trump. El tema de las diferencias políticas, todo teatral, es todo lo mismo. Acá lo que importan son los intereses de la élite. Entonces, el proyecto es un proyecto de carácter entonces económico y también, obviamente, geopolítico. Para la élite, y esto es muy importante que la gente lo sepa, la percepción que la élite tiene del ser humano no es exactamente la que tiene el ciudadano común. Yo quiero metaforizar para que la gente entienda. Las metáforas son muy ilustrativas. La élite ve a la humanidad como el estanciero ve al novillo. Consecuentemente, es un recurso de carácter económico. Y el estanciero, pese a que pueda tener un vínculo con el ganado, que lo quiera cuidar, lo cuida en última instancia para venderlo. En este caso, la élite no se trata de que cuide, sino que lo utiliza y cuando no le sirve, y si es necesario eliminarlo, y eliminarlo en masa, perpetrando un genocidio, lo hace. No le tiembla la mano. Tiene que hacer una guerra, hace una guerra. Tiene que confeccionar una epidemia, confecciona una epidemia. Tiene que confeccionar una revolución, confecciona una revolución. En realidad el verbo no es confeccionar, el verbo es conspirar. Conspira una revolución, conspira una guerra, conspira una epidemia. Qué bueno estos espacios de reflexión. Lo vuelvo a decir la otra vuelta en la cadena con mis compañeras, todas mayores, que bueno, te lo comenté en entrevista por teléfono, que íbamos a un partido de handball. Unas decían, no, pero ¿cómo va a ser una pandemia, el tema del COVID? Y bueno, realmente todo fue una locura, pensándolo, todo esto de
nada, todo esto que explica el doctor Salle, que cada vez que lo entrevisto me llama a la reflexión. Dado que falta media hora, yo le voy a pedir a Ángel que pase el audio, así cambiamos de tema y pasamos al caso Cardama. Ese audio introductorio, por favor. Sierra, te hago una pregunta. Vos leíste el contrato. Yo tengo acá, y vos decime si esto es así o no, que en la definición de la mora hay una parte del texto que dice: las partes caerán en mora sin necesidad de intimación alguna por el mero vencimiento de los plazos establecidos en este contrato. Bueno, ¿tú para qué necesitas hacer caer en mora a alguien? ¿Está? Para que si te debe plata, empiecen a generarse los intereses. Sí. ¿Tá? Acá no hay intereses. O sea, acá hay cumplimiento. Me dirás, bueno, ponele que tomemos en cuenta eso. Sí. ¿No? Pero no vas a cumplir, porque el contrato hay un todo, ¿está? Más allá de determinadas cláusulas. El contrato tiene muchas cláusulas. No es tan extenso como dicen, vamos a decir. O sea, es largo, pero no, alguien habló de 200 y pico de cláusulas. No es de 200 y pico de cláusulas. Bien. Creo que no llegan a 50. Lo que pasa es que si agregás los anexos, planos, Claro. descripciones, etcétera, sí es Sí. eterno. Los Ahora, anexos, sí, está bien. más allá, eso es típico en todo contrato de garantía. Cuando vos compras una casa y vas a hipoteca, te dice esa cláusula. Sí. Pero el banco, ¿qué hace normalmente? Te intima el cumplimiento. ¿Por qué? Porque quiere que cumplas. Sí. Quiere que cumplas. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de cumplir. Porque la obligación no es... O sea, porque es muy distinto. O es una forma de cubrirse también frente a futuros incumplimientos. Claro, pero fue además, intimado y no respondió. no me respondió. Y ahí sí yo tengo la vía. Claro. Te advertí, pero te advertí en forma. No, mirá que estás incumpliendo esto. Te doy la oportunidad de solucionarlo, pero a su vez te estoy dando a mí la oportunidad que si no lo solucionás, ahí sí yo tengo las vías correspondientes para poner fin al contrato o para lo que sea. Claro. Con el diputado, el doctor Gustavo Salle, es un placer tenerlo en estudio, acá en Universal 970. Estamos en vivo. Bueno, Salle, estábamos escuchando un videíto que nos mandó Sebastián, su agente de prensa, secretario de prensa, sobre el caso Cardama. No hemos hablado todavía en este programa sobre este caso. ¿Nos puede dar una introducción cortita? Sí, con mucho gusto, cómo no. Y después su análisis, por supuesto, ¿no? Sí, cómo no. Ustedes saben que durante el gobierno de Lacalle Pou se quiso proveer a la Armada de 2 naves de patrulla oceánica, se llaman OPB, y que hubo un proceso licitatorio. Ese proceso licitatorio involucró a empresas de China, de Noruega y de otros países, pero que el precio de esas naves estaba muy por encima de lo que el gobierno estaba dispuesto a gastar, a invertir. Consecuentemente, esas licitaciones fueron declaradas desiertas. Hubo también en el medio de esa licitación todo tipo de presiones. Ustedes saben que el armamento son objetos, ¿verdad?, muy particulares, porque hacen a la defensa del país, pero también hacen al relacionamiento geopolítico regional. Todos sabemos que Estados Unidos tiene sus intereses en América del Sur, Centroamérica, y que están bajo la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Doctrina que comienza a esbozarse en 1822 con lo que se llamó la doctrina Monroe, por el presidente Monroe, que dijo: América, o sea, América del Sur y América Central, para los americanos, es decir,
para los norteamericanos. En buen romance, para Estados Unidos, América Central y América del Sur es su patio trasero. Es su fuente de recursos. Es intocable. Entonces, todo lo que tenga que ver con explotación de los recursos naturales y armamento, Estados Unidos hace un monitoreo minucioso de lo que pasa en el país. Es así que cuando los chinos se presentaron, inmediatamente la Embajada de Estados Unidos interfirió y habló con el Poder Ejecutivo para advertir su disconformidad. Cuando la Embajada de Estados Unidos te advierte tu disconformidad, te está diciendo, mirá que el grado inversor, mirá que la venta de carne, mirá que los préstamos, mirá que lo que comercializás con nosotros, está todo en veremos, ¿eh? Todo involucra el paquete este. Ojo con comprar naves militares chinas. Bien, dicho esto, se fue a un sistema de compra directa. Se fue a un sistema de compra directa por aproximadamente 90 millones de dólares. Una de las compras, si no la más grande de la historia del Uruguay, de material armamentístico. Evidentemente, cuando vos vas a hacer una compra de 90 millones de dólares, no estás comprando un kilo de naranja, no estás comprando un Fiat 850 del año 71, tenés que tomar todos los recaudos, tenés que estudiar muy bien el contrato, porque es un contrato muy complejo. Y cada cláusula del contrato es sumamente importante, porque los contratos mal redactados son un nicho de pleitos. Y nadie quiere contratar para tener un pleito. El contrato Cardama, Estado uruguayo Cardama, es un mamarracho. Es un mamarracho. Es un nido de pleitos. Y hay una cláusula en especial, la que hace referencia el doctor Alejandro Ciarra, que es el abogado de Cardama en el Uruguay, que refiere al incumplimiento. Más concretamente, al Instituto Jurídico de la Mora. Es un tema muy técnico, donde no hay incluso unanimidad doctrinaria ni jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Que ni publicistas especializados en derecho civil se ponen de acuerdo, ni tampoco los jueces a la hora de fallar se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el tema en discusión? El tema en discusión es que el artículo 1436 del Código Civil establece dos formas de constituir en mora a una persona. Primero quiero explicar lo que es el retardo jurídico en el cumplimiento de una obligación. Si yo quiero comprar tu casa, por ejemplo, y celebramos un contrato de compra-venta y establecemos obligaciones recíprocas, como por ejemplo yo pagarte el precio, yo tengo un tiempo para cumplir. Si verificado ese tiempo yo no cumplí con la obligación de darte el dinero, eso se llama retardo. El retardo no tiene efecto jurídico, por lo tanto no es mora, no es retardo calificado, no es retardo con relevancia jurídica, hasta tanto se verifique dos formas de que el retardo pase a tener efecto jurídico, pase a ser mora. Una es la mora automática, cuando yo pongo en la cláusula que por el solo vencimiento del plazo se caerá en mora. Si yo me comprometo a entregarte el dinero hoy y no te lo entrego, hoy, o mejor dicho, mañana, a 1 minuto del día miércoles, por el mero hecho de yo no haberte pagado en fecha, vale decir, este martes, caí en mora. ¿Por qué? Porque lo preví a texto expreso en el contrato. Yo tengo que poner en el contrato que por el mero
incumplimiento de la obligación, se incurre en mora. Esa es una forma de constitución en mora. Es la mora automática. Pero hay otra forma de constitución en mora, y es mediante intimación. Vale decir, no solamente tiene que pasar el tiempo sin yo haber cumplido, sino que además requiere una actitud, una actividad de parte del acreedor en hacer una intimación, ya sea extrajudicial o judicial, para exigirme el cumplimiento. Vale decir, si nosotros no tuviéramos pactada la mora automática en la compraventa de la casa, vos, mañana miércoles, por el mero hecho de haber pasado el tiempo, no me tendrías a mí constituido en mora como para pedir la rescisión de la compraventa. Tendrías que hacer algo antes, intimarme, o bien, si está pactado por telegrama colacionado, o bien una intimación judicial. Tendrías que ir a un juez a pedirle que me intimara el cumplimiento. Y normalmente cuando me intiman el cumplimiento, me dan un plazo para cumplir. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué arrancás el tema Cardama con este elemento, la mora, la constitución en mora, el incumplimiento? Porque ahí está el quid de toda la problemática que se ha generado hoy con respecto al tema Cardama. Está en el tema de la mora automática o mora por intimación. Bien. Por eso este video. Yo sé que esto es muy técnico. Sí, muy técnico. Podemos... Pero fácil de comprender. Sí, fácil de comprender, pero igual es como mucho. Uruguay no compró al final, Uruguay. No, pará, no. Estás cortando muy grueso. Hay un contrato. Es un contrato muy especial. Porque es un contrato sui generis. Es un contrato de arrendamiento de obra, pero al mismo tiempo es un contrato de compraventa. Eso complica mucho las cosas. Yo lo que te quiero decir que el contrato Cardama es un contrato mamarrachesco, es un contrato sui generis, es un contrato confuso, es un contrato de difícil interpretación. ¿Quién lo redactó ese contrato? ¿Quién fue el salame que lo redactó? No, porque digo, está todo bien. Muy bien. Pero ¿quién fue el Está banana? Porque ahí hay un pelotudo, perdón, No, el o un improperio. vivo, o un vivo. Disculpe el improperio, pero ¿quién fue el que redacta el contrato? 6 años de facultad para redactar mal un contrato. Bueno. Porque son 6 años de facultad de la República. Sí, y actuaron bufetes muy reconocidos, tanto en el Uruguay como a nivel español. Y sin embargo, bueno, yo he estado escuchando a colegas que hablan sobre el tema y honestamente he escuchado muchos disparates. ¿Y tiene que pagar, Uruguay tiene que pagar la mora? No, todavía no tenemos nada, todavía no estamos en tiempo de saber qué es lo que va a pasar. Pues ya veo que Fleitas, que Díaz, que ya, que no... Bueno. Siempre Díaz está en el medio de todo. Hablar, sí, Siempre Díaz... Sí. Y donde está Díaz, el pueblo uruguayo pierde. Donde está Díaz, el pueblo uruguayo pierde. Siempre hay quilombo con Díaz. Es una cosa Sí, que señor. es como... No pero, es como... pero además hay lío. Silvia Zuller. Es como... Y hay lío perdiendo Uruguay. Y ganando los otros. Entonces, todo esto está muy complejo, muy peligroso lo que estamos viviendo. Es un contrato de 98 millones de dólares que tendría que haber sido redactado con un sentido técnico jurídico muy fino, muy, digamos, pormenorizado y con un criterio de seguridad jurídica. Es decir, un criterio tratando de evitar situaciones confusas, de difícil interpretación, ambiguas, y este es un contrato caracterizado por frases, por cláusulas ambiguas. Y por lo tanto es un verdadero nicho o nido de pleitos. Nos puede salir muy caro, nos puede salir muy mal. Tenemos además todo un tema de la norma aplicable. Para una cosa se utiliza la norma uruguaya, para otro se utiliza la norma española. Para la aplicación, interpretación y ejecución del contrato se utiliza la norma uruguaya con competencia de los jueces uruguayos.
para los temas técnicos se utiliza las normas españolas, pero con intervención de la jurisdicción arbitral de Francia. Pero tengo una pregunta en el medio. ¿Por qué Uruguay no compraría esos buques? Está comprando. Está comprando. El tema es que se compraron, pero se está hablando y se dijo por medio del propio presidente de la República, una cosa inédita en la historia del Uruguay, es que un presidente se meta en un tema contractual, a hablar en términos contractuales, y sobre todo un profesor de historia. Orsi, le mando un saludo a Orsi. No es bueno que un presidente tome partido o se inmiscuya en un tema técnico-jurídico como es este. El presidente está para otras cosas. Esto lo tienen que manejar los abogados, en todo caso. Y si quieren una representación política, bueno, secretario de la presidencia. En este caso se utilizó a Orsi y se expuso a Orsi. En una palabra, se tiró al medio a Orsi. Malos compañeros, malos asesores. Pacha Sánchez y Jorge Díaz, malos asesores. Ineptos en el manejo de este tema. Hay todo un problema con las garantías. Aparentemente estas garantías que habría dado Cardama serían garantías falsas. Por eso hay una denuncia penal ante la Fiscalía General. Pero ahí Cardama, el abogado Alejandro Sierra... Sierra. ¿Es algo del exministro? Sierra. ¿Es algo del exministro de Desarrollo? ¿De qué ministro? ¿Del exministro de Desarrollo Social? ¿Cómo se llamaba? Sierra. ¿Sierra o Sierra? Sierra. Y puede ser. Este es Alejandro Sierra. Creo que sí, creo que es el hijo. Pero bueno, no lo sé. Lo cierto es que el estudio de Alejandro Sierra seguramente está viendo algo que por estos días tiene mucha relevancia. La denuncia penal, aparentemente contra su cliente. Una cosa que me olvidé de señalar, un paréntesis. Este contrato es secreto. Nosotros lo que manejamos es una fotocopia que se filtró, lo cual demuestra que los contratos secretos son contratos criminales, de espaldas al pueblo. Y las consecuencias las paga el pueblo. Que quede claro. Acabamos de terminar un proyecto tratando de eliminar los contratos secretos. Bien, vuelvo al tema. ¿Dónde denuncia Jorge Díaz, Orsi y Pacha Sánchez? En un servicio descentralizado, cuyo jefe es el presidente de la República. Entonces, de esta manera, insólitamente, y por el golpe de Estado técnico dado durante el gobierno de Tabaré Vázquez, creando este servicio descentralizado mamarrachesco, inconstitucional, criminal, nicho de impunidad, muy probablemente la defensa de Sierra en la materia penal en el Uruguay, con este código y con este servicio descentralizado que tiene como jefe, por imperio de lo dispuesto en el artículo 197 y 198, al presidente Orsi, que es el mismo denunciante, y se transforma entonces en juez y parte, interpongan ante la denuncia una acción de inconstitucionalidad de la creación del servicio descentralizado Fiscalía General, Ley 19.334. Fundamentalmente, artículo 4 de la Ley 19.334. Quiero hacer un comentario. Justamente ayer nos llega una denuncia que tiene que ver, que nos dijeron, Carolina, investigaste esto. Nos llega una denuncia de 2 doctores en ciencias políticas. Parece que hay un asesor en presidencia de la República, un asesor de Orsi que dice tener un diploma que no lo tiene y que dio varios años clase en Facultad de la República sin tener grado. Hablando de asesores, ¿no?
la primera respuesta fue, bueno, de un politólogo hoy, fue, bueno, Karina, mirá, una persona, un estudiante avanzado puede estar dando clase porque los profesores tienen libertad de cátedra, pero bueno, digo, hablando, ¿no? ¿Quiénes asesoran al presidente de la República? Bueno, no, además el problema podría estar por otro lado, y estoy pensando en el caso Sendik, que fui el denunciante del caso Sendik por la usurpación de título universitario. La gente se olvida, pero la primera denuncia penal de una serie de denuncias que terminaron con la renuncia de Sendik, la efectué yo. Si bien es cierto que no hubo procesamiento. Puede suceder, yo no digo que sea el caso, pero además como no se dio el nombre, no sé ni de quién estoy hablando. Después le cuento. No importa, pero lo que puede suceder es que si no es efectivamente un profesional titulado que haya utilizado en documentos públicos ese título. Y allí sí tendríamos una situación de usurpación de título universitario. No digo que sea la situación ni nada por el estilo. Me parece que por ahí estamos... Estoy dando una hipótesis, no digo que sea la situación, estoy dando la hipótesis. Vale decir, en última instancia, de acuerdo a lo que haya sucedido en la realidad, lo que se llama la plataforma fáctica, los hechos, eventualmente, hipotéticamente, podría haber una figura penal. Vuelvo a repetir, hipotética y eventualmente. Dependerá de los hechos. Bien, Gustavo, ya se nos viene la otra columna, la caja de los profesionales. Ahí está el presidente. ¿Qué le diría a la caja de los profesionales? ¿Continúa la caja? A ver, eso no te lo diga yo, lo dicen los hechos. Lo que tengo que decir es que lamentablemente no haya prosperado el plebiscito. ¿Aporta usted a la caja, Gustavo? Yo soy jubilado. Bien. Aporté toda mi vida. Muy bien. Y lo que estoy aportando ahora es el IAS y los descuentos, por supuesto. Bien. La caja aportó más de 800 millones de dólares a rentas generales. La reforma fue una reforma verdaderamente perversa. Lamento que no haya prosperado el plebiscito que eliminaba las AFAP, que son un tumor para el Uruguay. Y lamento que no haya prosperado el proyecto de ley que hicimos con un conjunto de profesionales universitarios, contadores, ingenieros, que precisamente implicaban un aporte de las AFAP al proceso de capitalización de la caja profesional. Es un proceso de capitalización que en buena medida obedece a un pésimo gerenciamiento que involucra la responsabilidad de varios poderes ejecutivos a lo largo de la vida de la caja profesional. Bien, Gustavo, se nos acabó el tiempo. ¿Hay algo que quiera contestar como para redondear? Que si le doy 3 minutos más. No sé, capaz que hubo algún mensaje o algo. Un montón sobre la cleptocorporatocracia y su relación sobre Soros y su relación con la ONU. Soros hizo sus primeros millones fundiendo el Banco de Inglaterra. Correcto. En España se hizo experimento de masturbación prematura con bebés de 6 meses. Sí. ¿Sí? Sí, se viene los manuales de UNICEF y de UNESCO para promover la masturbación precoz en niños preescolares. ¿Y cuál sería? ¿Hay una justificación? La sexualización precoz de los niños para instalar una hoja de ruta hacia la normalización, legalización de la pedofilia. Bien, acá tenemos a Alejandro de Colón, que hace un montón que no hablaba con él. Hola, saludos. Ahora, fuera de toda esta ilegalidad, ¿para qué las lanchas y a ese precio? Bueno, en realidad el precio de las lanchas no es el problema. El problema es la calidad de las lanchas, que las lanchas efectivamente se hagan, que se hagan en tiempo y forma. El astillero Cardama no es un astillero militar. El astillero Cardama no ha construido una sola embarcación militar desde su creación. El astillero Cardama es un astillero para pesqueros, para reparación y confección de barcos pesqueros. No es lo mismo un barco pesquero, no es lo mismo reparar un barco pesquero. De hecho, se nos ha informado de que está tercerizando la construcción con astilleros especializados militares.
Bien, ¿para qué las lanchas? Las lanchas son importantes para que no nos roben el pescado, ¿no? Esto es así. Sí, siempre y cuando naveguen, ¿no? Porque... Siempre y cuando no mande el sindicato, deje entrar a los trabajadores. No, porque ahí es militar, no hay sindicato. No, pero siempre y cuando dejen el sindicato de la pesca deje embarcar a sus trabajadores a salir a pescar y a traer a pescar. Claro. Los pescadores sí, pero es la dotación No, de estos no, buques sí. es dotación militar. De militar, eso sí, a lo que voy es que del conflicto de la pesca. ¿Qué opina del sindicato de la pesca totalmente patotero? Bueno, si ya lo calificaste, ¿para qué me...? Bueno, no sé, Bueno, capaz que se ha reunido con ellos. Sí, fueron citados a comisión del trabajo durante la etapa de la huelga y yo estuve presente. Ellos dieron sus explicaciones. Allí había un problema en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento del acuerdo laboral realizado en su momento. Y bueno, como todo conflicto, había argumentos de ambas partes. Y el tema se solucionó parcialmente, digo parcialmente porque no fue la solución definitiva, y es todo lo relativo a la operativa del puerto está sumamente complicada. Tendríamos otro programa especial. Tiene que venir más seguido, para el tema del puerto, que nos tiene verdaderamente muy preocupados porque los puertos han cambiado en cuanto a su gobernanza, esa palabra que se usa ahora, su gestión. ¿Quiénes son los que están gestionando los puertos? En este momento, la mayoría de los puertos están gestionados por un oligopolio de las propias navieras. Y eso es muy embromado, porque cierran un círculo perverso en cuanto al poder de negociación, al poder de imposición sobre los estados. Pero es todo un tema sobre el cual tendríamos que tener un programa especial. Bien, para cerrar, ¿usted Salle, fue a ver la obra Rescatate? ¿Se acuerda? La obra Rescatate. No. Bueno, era una obra que estuvo 20 años en cartel, ahí en el teatro, el de Punta Carretas, ¿cómo es que se llama? Bueno, el teatro de Punta Carretas, alguien que googleé, y como eran planchas, te daban como un diccionario de palabras. A lo que veo es que Salle debería tener, como antes de entrevistarlo, la candela, Caro. La candela, un diccionario de las palabras de Salle, ¿no? Todo, oligopolio, todas esas palabras sallistas que bueno, que hay que después googlear y aprender. Quiero un tremendo aplauso para el diputado, primero porque vino al programa, segundo porque siempre contesta el teléfono, y tercero porque se bancó una nota de 1 hora y media, y siempre es un placer tenerlo acá en el estudio. Vacío para el diputado Gustavo Salle. Muchas gracias por siempre estar. Siempre lo saludan en el pasillo, acepta foto, todo, la verdad, un placer. Por más representantes como usted, porque hay representantes que se esconden y no atienden el teléfono. Por ejemplo, Cairo, oiga, no peleemos a les diputados. No sé de qué se ríe Nahuel. Salle, un placer. Abrazo, muchas gracias. Un beso a Nicole. Gracias. Vamos a la pausa. Está ese señor Gustavo.